Quisiera aprovechar otra vez en esta mañana a refrescar algunas cuestiones de la oración que Jesús nos enseñó. Lo que llamamos habitualmente con las primeras dos palabras de la oración, que es el Padre Nuestro. Y allí hay una frase en la cual quisiera centrarme por unos minutos que me puedan acompañar. Dice el Señor que no nos metas en tentación, le pedía Jesús enseñándonos a orar, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Así es como nosotros lo tenemos traducido. Oración que va a repetirse de alguna manera en los últimos momentos de oración de Jesús. Es esa oración que tenemos, esa oración pastoral que tenemos en Juan capítulo 17, en la cual se repiten palabras similares, donde Jesús dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes o libres o protejas del mal. Que el Señor nos proteja del mal. La pregunta que quisiera reflexionar un poquito en esta mañana es: ¿qué es el mal? ¿O a qué se refiere con ese mal? Porque a veces podemos confundirnos. Lo que nosotros muchas veces llamamos mal no es a lo que Jesús se refería. Llamamos mal a los índices inflacionarios, llamamos mal a las enfermedades, llamamos mal a los conflictos, pero hay una idea mucho más profunda, más compleja del mal, en la cual quisiera detenerme por un momento. Agustín decía que el mal es la ausencia de Dios. Y me parece que no es la única posibilidad que tenemos de reflexionar sobre esto, pero me parece que bien vale poder pensar en lo que Agustín nos dice. Así como la oscuridad es la ausencia de luz, el mal es la ausencia de Dios. Donde hay presencia de Dios, hay determinadas cuestiones que suceden, y donde hay ausencia de Dios, desaparecen. El mal es la ausencia del amor. Si el mal es ausencia de Dios, el mal es ausencia del amor. El mal es la ausencia del perdón, es la ausencia de la paz, es la ausencia de la esperanza. Dicho al revés, el mal es el egoísmo, es la indiferencia frente al sufrimiento de otro. Esos son de los peores pecados que tiene nuestra sociedad en estos días. La presencia y el amor de Dios van juntos. Cantábamos recién esto de que su paz es la que supera nuestros temores. El temor se diluye cuando la paz de la presencia de Dios obra en nosotros. Hay una dimensión espiritual en todo esto, y es que estamos protegidos y protegidas más allá de las circunstancias que vivamos. No se trata del mal de las circunstancias, se trata del mal de la ausencia de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la cultura en la que nos movemos. Señor, líbranos del mal, protégenos del mal. No los saques del mundo, pero protégelos de la ausencia de mi presencia. Algo así sería el poder traducir
esa oración. ¿Cómo nos protege el Señor? ¿Cómo sería la respuesta? Jesús orando al Padre para que nos guarde del mal. ¿Cuál sería la respuesta del Padre a la oración de Jesús? Permítanme decir lo que creo de esto, y es que creo que la respuesta del Padre a la oración de Jesús es la presencia del Espíritu Santo, justamente. De igual manera, dice Pablo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es el que trae protección a nuestra vida. Porque ¿cómo vamos a pedir si podemos pedir como conviene y nuestra sabiduría no alcanza a tanto? No llegamos hasta allí. Es el Espíritu mismo el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. La protección que Dios nos ha provisto es que es el Espíritu el que clama por nuestras vidas, nada más ni nada menos. A veces andamos pidiéndole al pastor que me ore, y está bien, no se haga problema. El pastor le va a decir que no, que ore usted, pero no, usted igual pídale. Pero el Espíritu ora por nosotros. Mire si tiene banca para poder alardear. Mire quién lo banca y quién la banca adelante del trono. No es poco, ¿eh? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, protegerá vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz sobrenatural es la que cumple la oración de Jesús de guardarnos del mal. El efecto de ser guardados del mal es un corazón en paz. Porque los males no son las enfermedades, las preocupaciones, los conflictos. Todo eso va a seguir estando. Ahora, para darle malas noticias, deme 2 segundos que enseguida se las doy. Eso va a seguir estando. Pero la paz de Dios es el regalo que Él nos hace por su Espíritu. Es el regalo que nos acompaña, nos vaya bien, nos vaya mal, estemos sanos, estemos enfermos. Además de protegernos, el guardarnos del mal implica purificación. Es que Dios quita de nosotros algo y pone algo nuevo en nuestras vidas. Cuando uno piensa en purificación hay que remitirse al principio, cuando se establecen las leyes en el Antiguo Testamento. El planteo de purificación era el siguiente: todos los metales resistentes al fuego serán pasados por el fuego para que queden ceremonialmente puros. Además deben purificar estos objetos de metal con el agua de la purificación. Pero todo lo que no resiste al fuego lo purificarán únicamente con agua. Purificación tenía que ver con agua y con fuego. Eso es lo que nos enseña la ley desde la más remota antigüedad. Pureza tenía que ver con fuego y agua que nos limpia. Ese fuego y ese agua también tienen que ver con una purificación en medio de los conflictos de la vida. Hablando de purificación, fíjense lo que dice Isaías 43. Ahora, oh Jacob, escucha al Señor que te creó. Te dice, no tengas miedo.
Primera cosa, no tengas miedo. El primer efecto de purificación es paz, es ausencia de temor, es libertad del miedo. Porque no nos pasa nada, no, al contrario. Porque en medio de nuestros conflictos, de nuestras preocupaciones y de nuestros temores, podemos descansar. No tengas miedo. ¿Por qué no tengas miedo? Porque yo pagué tu rescate. Yo te puse nombre. Pablo va a decir, te adopté de parte de Dios. Sos mío, sos mía. Y acá viene un texto que usted sabe que yo tengo ganas hace mucho de escribir mi propia Biblia. Quiero hacerle algunas correcciones hay algunas correcciones que más de 4 firmarían, pero yo por ahora me hago cargo de mis propias correcciones, ¿no? Una de las cosas que quiero corregir es este texto. Fíjese lo que dice. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Uno diría, está bueno. Sí, pero espere. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Bueno, por lo menos no te vas a ahogar. Pero cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Bueno, yo voy a hacer un cambio en mi propia versión, ¿sí? Hay que eliminar esto de tener que pasar por el agua y por el fuego. No vas a pasar por el agua, no vas a pasar por el fuego, no vas a tener problemas, vos vas a andar a medio metro del piso, ni siquiera te vas a ensuciar los pies cuando cruzas la calle. Eso es lo que yo quería escuchar. Bueno, malas noticias. No dice, si alguna vez pasás por las aguas. No. Cuando pases. Es decir, ya te está avisando, mira, flaco, no hay chance. Vas a pasar. Pero no podemos negociar. Si reprendo, si oro, si hago ayuno, no podemos negociar una rebaja. Cuando pases por las aguas, vas a pasar por las aguas. Cuando pases por el fuego, vas a pasar por el fuego. Otra cosa es que yo voy a estar aún cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego. Eso sí, pero que vas a pasar, vas a pasar. Porque ese trato es purificación de Dios sobre nuestras vidas. Y esto lo digo contra mi voluntad y contra mis propios intereses egoístas y carnales. Vamos a pasar. Y cuando pasemos, ahí sí, no temas. No temas. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Porque no te ahogarás, porque las llamas no te consumirán. El Dios que nos protege, el Dios que nos guarda del mal, es el Dios que ha provisto ese cuidado alrededor nuestro. Desde los tiempos más remotos en los cuales nos enseñaba la ley acerca de la purificación en el agua y en el fuego, pasando por las promesas proféticas, llegamos al Nuevo Testamento, donde el agua y el fuego también están vinculados con la obra del Espíritu Santo en nosotros. De hecho, Juan le dice a los discípulos, yo a la verdad los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Agua y fuego también están presentes en aquella presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
La purificación que Dios hace de nosotros no es para que Él no se ofenda, porque se enoja cuando nos portamos mal y yo ofendo a Dios y todo ese discurso. Un día voy a pedir permiso antes de hacerlo, pero un día voy a predicar sobre Jonás. Por favor, jamás en la vida le cante esa canción a sus hijos, por el bien de su salud emocional y espiritual. Porque vino un pez muy grande y ¡clup! Porque además tiene que ser con efectos especiales, se lo tragó. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Y dale con que no le hizo caso, y dale con que no le hizo caso, y no lo vamos a mandar al infierno porque queda feo y lo estamos cantando en la escuela dominical. No. De paso, por si algún día lo digo, el peor problema de Jonás no es la desobediencia. La desobediencia es consecuencia de un celo por la justicia. Jonás estaba desesperado por la justicia. Después un día, si quiere, se lo cuento. El que crea en mí puede venir y beber, dice Jesús. De su corazón brotarán ríos de agua viva. De su corazón brotarán ríos de agua viva. El fuego y el agua son los agentes de purificación en nuestra vida y el deseo de Dios, creo, para nuestra vida. No es que nos portemos bien porque nos va a castigar, la purificación me hace bien a mí. Ese es el tema. Cuando Dios anhela mi purificación es porque sabe que la purificación es lo mejor que me puede pasar. Ser puro, ser pura, delante de Dios, ser santificados y santificadas delante de Dios nos hace bien a nosotros. Y Jesús, y termino con esto, en ese contexto de oración, empezamos con algunos relatos de Juan 14, 15, 16, hasta llegar a la oración del capítulo 17 de Juan, pero en el 14 les avisa, el Espíritu Santo va a venir el Consolador, el Espíritu que envía el Padre, en mi nombre. ¿Y qué dice de ese Espíritu? Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La manera también en que Dios nos guarda no es solamente que un día nos salvó, sino que además a partir de allí nos acompaña todos los días. Y nos guía, y nos enseña, y nos recuerda todas las cosas. El Espíritu vendría en su nombre, lo cual implica que actuará con la misma autoridad y con el mismo propósito de Jesús. Y es un recordatorio de que no estamos ni solos ni solas en nuestra vida cotidiana, en nuestro andar diario. Él va a venir y los va a guiar. Les va a enseñar y a recordar todo lo que necesitan. Cuando no vemos físicamente a Jesús, es el Espíritu Santo el que está presente para guiarnos y para recordarnos la verdad de la palabra de Dios en el andar diario. La tarea en ese sentido del Espíritu Santo es la iluminación de nuestra vida. ¿Se acuerdan lo que les dije?
La oscuridad es ausencia de luz. Cuando el Espíritu Santo viene e ilumina, nos saca de la oscuridad. Cuando Dios viene, nos guarda del mal. Porque Dios es el todo bien que necesitamos. Todo el bien que necesitamos. Y ese espíritu tiene el desafío de darnos un conocimiento, una profundidad mayor cada día de esa presencia de Dios en nosotros. No es solamente que me guía a ver si me tomo el 46 para llegar más temprano o me tomo el 104. Es mucho más allá. Es poder discernir la vida espiritualmente. Desde que me convertí, hace unas semanas atrás, hasta hoy, la cantidad de profecías que se iban a cumplir, la cantidad de discursos que he escuchado, los análisis de la realidad, que esto es lo que va a pasar ahora porque es la revelación que yo les vengo avisando. No tienen idea de la cantidad de cosas que he escuchado. Y agarran el Apocalipsis y lo ponen para un lado y lo ponen para el otro y lo revolean. Y que los 10 cuernitos que mataron al cuernito anterior, pero después vinieron 2 cuernitos nuevos que se comieron a los otros 10. Y después aparece la gran ramera, pero ojo porque la gran ramera está vestida de colorado. Y después aparece una bestia con no sé cuántas cabezas y que esto y que lo otro. Yo no entiendo nada de todo eso. Ustedes discúlpenme. No los voy a poder ayudar con eso. Pero hay algo que aprendí de Apocalipsis. A lo mejor alguno me ha escuchado decirlo y discúlpeme si ya se lo dije. Bob Mumford, un teólogo de la renovación carismática de los 70, iba a dar una serie de conferencias sobre Apocalipsis. ¿Se imagina? Estadio lleno. No sé cuántas noches eran. Y todo el mundo, en aquella época, años 70, papel y lápiz, qué sé yo, todo el mundo. Primer encuentro, como buenos carismáticos, cantaron 1 hora, 2 horas, qué sé yo. Aparece Bob Mumford. Se para Bob Mumford y va a empezar la conferencia sobre Apocalipsis. Y Bob Mumford dice, hay una cosa que tenemos que entender del Apocalipsis. Y es que al final de la historia, Dios gana. Se dio media vuelta y se sentó. Terminó la conferencia. La gente se empezó a levantar y a aplaudir y a alabar y a adorar y como buenos carismáticos cantaron 2 horas más. Al final de la historia, Dios gana. Y cuando escuches todas las interpretaciones de las interpretaciones y los discursos de los discursos, lo único que te pido, por favor, es que te acuerdes que al final de la historia, Dios gana. Y vos estás en ese equipo. El resto, vamos a pasar por las aguas, sí. El agua nos va a llegar a la nariz, también. Vamos a pasar por el fuego, también. Pero no te olvides que al final de la historia, Dios gana. Y vos con Él. En los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán,
Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Yo tengo visiones, aclaro por la duda. Mi esposa dice que yo a esta altura del partido ya tendría que empezar a tener sueños, que duerma un poco más, que vayamos largando las visiones, ya no estamos para visiones, me dice, pero el Espíritu será derramado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que veamos las cosas como Dios las ve. Nos va a enseñar y nos va a recordar todas las cosas que necesitamos. Y a mí eso me desafía, humildemente, a buscarle más todos los días. A entender que nunca sé lo suficiente y que nunca voy a saber lo suficiente. Pero me anima a buscar todos los días. Hay una mirada de la realidad que la va a encontrar en las redes, en los diarios. No necesita venir acá para escucharla. Pero hay una mirada de la realidad que tiene que ver con la sobrenaturalidad de Dios. Y no es porque andamos mirando el quinto cielo y vemos querubines. Tiene que ver con un cambio de perspectiva que el Espíritu Santo es el que trae a nuestros corazones. Que podamos ver las cosas desde el lugar de la sobrenaturalidad. Porque la sobrenaturalidad es lo que en definitiva atraviesa nuestra vida cotidiana todo el tiempo. Van a pasar por las aguas, van a pasar por el fuego. Pero sos mía, sos mío, dice Dios. Y yo te voy a cuidar. Y yo te voy a enseñar lo que necesites. Y te voy a guardar del mal, que es la ausencia de mi presencia. Somos acompañados en las luchas cotidianas, purificados y purificadas, invitados a una espiritualidad profunda. Oramos. El Espíritu Santo intercede por tu oración en este momento. Es Él el que ora por vos en este momento. Así que aprovecha. Hay hermanos y hermanas con problemas de salud, enfermos, enfermas, preocupados y preocupadas por su salud. Sabé que en medio de tus dolores, de tus preocupaciones y temores, no estás sola, no estás solo. Oramos por ellos, Señor. Oramos por quienes tienen padecimientos emocionales. Oramos por quienes cargan y arrastran las consecuencias de abusos de todo tipo. Oramos por quienes luchan
con adicciones. Y por sus familias que padecen también las consecuencias de esas adicciones. Oramos por quienes están privados y privadas de su libertad, que puedan encontrar un camino nuevo de esperanza y que en medio de la oscuridad encuentren luz y que en medio del mal encuentren presencia de Dios. Oro por quienes tienen dificultades y conflictos en sus familias, quienes sufren abandonos. Oro por los que están solos y por las que están solas. Señor, especialmente oro por ellos y ellas, que tu presencia, Señor, les sea notoria y transformadora de su soledad. Por quienes sufren, por quienes ayer sufrieron y por los que mañana tendrán luchas. Señor, tu Espíritu nos acompaña siempre y te damos las gracias por eso. Gracias porque tu Espíritu intercede delante del trono. Muchas gracias por Jesús.